Judith Rojas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, también. Feliz de tenerte aquí con nosotros. Bueno, para la gente que no te conoce, una pequeña presentación, quién eres, qué haces. Bueno, yo soy Judith Rojas, soy cantante, trombonista, percusionista. Hago muchas otras cosas que me gusta hacer, pero bueno, profesionalmente eso es lo que hago. Soy cubana, vivo en la Ciudad de México y nada, aquí estoy. Gracias. Oye, ¿hace cuánto estás en la Ciudad de México? En la Ciudad de México estoy hace 3 años ya. Órale. Sí. ¿Y qué tal te trata la ciudad? Me encanta. Siempre digo que México es mi segunda patria. Desde el día en que llegué a la Ciudad de México, en mí ocurrieron muchas transformaciones positivas que hasta el día de hoy siguen ocurriendo y siguen como creciendo. Me sorprende mucho esta ciudad, me sigue sorprendiendo. Claro, también los que nacimos aquí nos sigue sorprendiendo. Me imagino. Pero fíjate que está esta creencia de que o la ciudad te arropa o te patea, o sea, de los que vienen, ¿no? De Okay. fuera. O sea, sí hay gente que dice, no vuelvo a la Ciudad de México. Claro. No, yo considero que a mí me pasó todo lo contrario. A mí me arropó, me adoptó y sigo. Yo creo que en este país, no sé si me moriré, pero viviré muchísimos años, sí. Qué bueno, pues Sí, bienvenida. Siempre. Gracias. Oye, pero ¿cómo llegaste? Bueno, llegué a través de una amiga, Flor Amargo, probablemente la conozcas. Sí, por supuesto, sí. Yo estaba de gira en Holanda. Ajá. Y ya cuando termino mi gira, ella me contacta y me dice para que venga a hacer unos conciertos, como una especie de gira pequeñita. Pero ¿ella cómo te vio? ¿Por redes sociales? Sí, nos conocimos por redes sociales y ahí justo hicimos como una amistad por redes sociales y me dice como que venga, que tenemos varios conciertos, entre ellos uno fue el Pride del Zócalo, que fue increíble para mí tocar ahí. O sea, llegaste así Sí, al sí, Zócalo. totalmente. Qué bien. Y pues nada, vine para acá y llegando me empezaron a salir un montón de oportunidades de trabajo, de otros proyectos y me quedé. Wow, increíble. Sí. ¿Cuál fue como el camino que seguiste para llegar ahora? Fue un camino muy largo, aunque en corto tiempo fue muy largo y difícil, no digo que todo fue fácil, pero cuando yo llegué a la Ciudad de México, literalmente yo llegué un miércoles a las 3 de la mañana y el jueves a las 9 de la mañana yo estaba en un estudio grabando con una amiga músico que conocí en Cuba, Carmen Ruiz. Okay. Y así al otro día me salió un trabajo en la noche y al otro día y así empecé como a conocer a muchas personas del medio. Empecé a hacer como muchas conexiones genuinas de personas que me ayudaron muchísimo, amigos que hasta hoy me siguen ayudando muchísimo y yo creo que de esa manera como con contactos, con... Claro. Sí, México me acomodó aquí de alguna manera. No, está increíble. Sí. ¿Qué fue para ti eso que dijiste, aquí justo, en este punto de mi vida, en esta situación, necesitaba ayuda? Ayuda de mis amigos. Sí. Pues ayudarme muchísimo desde el primer momento. Siento que fue como Siento que los mexicanos tienen algo muy bonito con su cultura y es que te la quieren enseñar. Como que eso no me ha pasado en todos los países que he visitado y aquí en México sí. Cuando yo llegué, muchas personas que ni siquiera me conocían me invitaban a sus casas, me invitaban a sus fiestas, me invitaban a comer aquí a la Lagunilla, ¿sabes? Claro, como que sí. De pronto yo llegué sin conocer a nadie y me empezaron a salir planes de todos los días de que me llamaban y, ¿sabes? Y para mí eso fue la primera ayuda. Claro, porque yo creo incluirte que dentro de la sociedad, sí, integrarme en una sociedad integrarte. que obviamente no es mi cultura, que yo estaba sola, lejos de mi casa, un poco triste por algún modo, porque es un duelo emigrar. Y después de otras formas, obviamente, tuve otras conexiones más profundas, amigos que me ayudaron a otros niveles mucho más profundos, más de apoyo emocional, de ayuda, de quedarme en sus casas cuando lo necesité, sí. Infinitas. ¿A dónde llegaste a vivir en la Ciudad de México? O sea, ¿cuál fue la primera parada? La primera parada fue Coyoacán. Ay, no, pues qué lujo. O sea, llegas a tocar al Zócalo, llegas a Coyoacán, o sea. Sí. Sí, qué bonito, o sea, es una bendición, o sea. Sí, totalmente. En realidad también Coyoacán, por ejemplo, es uno de los lugares para mí preferidos de la ciudad y para mucha gente, o sea. Sí, es hermoso, a mí me encanta. Y recuerdo
o sea, hoy por hoy yo no me puedo ubicar todavía en la Ciudad de México sin mapa, no sé cómo lo logran, pero cuando estoy en Coyoacán me gusta perderme. Okay. O sea, no me gusta seguir el mapa y estoy ahí y que me gusta caminar. Caminarlo, o sea, solo caminarlo es hermoso. Es precioso el mercado, la gente, ¿no? La gente también. Es como un pueblito dentro de la Ciudad de México, es muy bonito. Hay pueblitos dentro de la Ciudad de México, eso me parece increíble, como tenemos esta idea de los barrios antiguos, porque al final cada barrio tenía su propia cultura y tiene su propia cultura, ¿no? O sea, hay las creencias, o no es tanto una creencia, sino que en cada iglesia, de cada una de las delegaciones y cada barrio, había un templo de nuestras culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, que es Azcapotzalco, la iglesia que está en el centro, se dice que había un templo, y al final pues conecta con todos los barrios aledaños, ¿no? Entonces cuando mis padres, por ejemplo, mis abuelos sobre todo, llegaron a vivir aquí, pues eran sembradíos. O sea, fueron creando las calles. O sea, se fue creando. Todavía hay un montón de historias que me cuentan mis padres cuando pasa, o sea, aquí hay una línea del metro, ¿no? Cuando construyeron y cavaron y cómo de niños jugaban en la zanja que hicieron para el metro, en lo que la construían, ¿sabes? Sí es mucha tradición, pues nuestras generaciones han visto crecer esta ciudad y aún así sigue siendo incomprensible, o sea... Sí, totalmente. Y se sigue construyendo. Es una locura. Te conté, eran las 3 de la mañana. Sí. Imagínate. No, o sea, ¡qué impacto! El impacto de estar en el avión y ver todas esas luces... que a pesar de ser las 3 de la mañana todo estaba muy iluminado y era enorme, era como un mar de estrellas abajo, porque yo no veía el fin de la ciudad, totalmente, estuvo muy muy bonito. ¿El siguiente proyecto que fue con Carlos? No, después de Flor Amargo yo hice como una especie de, vamos a decirlo, gira por México con un proyecto de jazz, donde tocábamos mucho en los clubes y tal, porque a mí me gusta mucho tocar jazz, no me dedico al 100 a eso, pero me encanta, y toqué mucho jazz y a la par también hice proyectos como Vivir Quintana, ¿conoces? Sí, toqué mucho con Vivir Quintana, toqué con una chica puertorriqueña que se llama Raquel Sofía, estuve en como varios proyectos hasta que bueno, después ya entré con Carlos y eso fue una gira más larga y a la que sí me tuve que dedicar un año completo a ella. Es que la comunidad, por ejemplo, de jazz en México, o en la Ciudad de México, o sea, es muy pequeñita. Es muy pequeña, pero ¿cómo se mueven? Sí, totalmente. Pues están toque y toque, o sea, casi que en los mismos foros. Total. ¿No? Pero todos se empiezan conociendo y se me hace una comunidad muy, muy buena. O sea, el sonido de la Ciudad de México en cuanto al jazz está bueno. Totalmente. Hay músicos muy buenos jazzistas en la Ciudad de México. Sí, yo tuve la oportunidad de tocar con muchos de ellos, con Aaron Cruz, bajista, buenísimo. Buenísimo, Daniel Vadillo, Diego Franco, Carolina Mercado. Hay músicos muy, muy buenos de jazz que los admiro muchísimo y tuve la oportunidad de aprender mucho con ellos. Y te fuiste conectando, o sea, empezó así... Sí, claro. Sí, me fui conectando y una cosa llevó a la otra. Sí. Oye, y entonces, Carlos, ¿cómo te contacta o cómo haces esa conexión? Pues fíjate que al principio yo no supe cómo hice esa conexión porque eran los primeros días del año y me llamó su director musical. Oye, te queremos en la banda, vente, tienes que aprenderte tal y tal cosa y ya. Y empiezas la semana que viene. Sí. Pero yo al principio no sabía y luego me enteré que fue un amigo mío, trombonista cubano, Dinsa, que es el trombonista de Ricardo Arjona, que nos conocemos igual de redes y él me había visto tocar y como que nos habíamos escrito y él me recomendó para esa banda. Increíble. Me enteré como meses después que me lo dijo, sí. Ah, qué bonita sorpresa, ¿no? Sí. O sea, qué bonito que te llamen de un trabajo y de repente alguien te recomendó un amigo que pues está... Totalmente, y esa es la importancia de lo que te digo, que la gente te apoya, aunque a veces tú ni siquiera lo piensas, la gente está ahí. Pero fíjate que tampoco es de gratis, ¿no? O sea, hablábamos fuera de cámaras con Gabriel justo eso, ¿no? O sea, si alguien te recomienda, si alguien te apoya, no nada más es porque les caes bien. ¿Me explico? O sea, hay todo un background de talento, de profesionalismo, ¿no? Como que es importante. O sea, yo, por más que quiera un amigo, no lo voy a recomendar si sé que el vato no va a llegar a tiempo, ¿sabes?
Sí. Por muy talentoso que sea, a veces, y sí pasa. Sí, totalmente. Yo creo que cuando alguien te recomienda, por lo menos eso fue lo que me pasó en mi caso, yo tenía muy poca experiencia cuando entré ahí, cuando me recomendó. Yo creo que más que la experiencia y más que tu currículum y más que lo que hayas hecho, las personas te recomiendan porque ven en ti esas ganas, ese compromiso, esa determinación, porque justo yo no había sido, digamos, reconocida anteriormente tanto, ¿sabes? Sí, Entonces sí. yo sí pienso como que es súper importante cuando las generaciones más grandes le dan esa chance a los más chiquitos, a las generaciones más pequeñas, de pues sí, de subir, de estar. Totalmente. No, o sea, y dijiste algo que para mí es muy importante y sí me gustaría remarcarlo, que es determinación. O sea, creo que dedicarse al arte en cualquier lugar del mundo, y más en países como los nuestros, necesitas tener una determinación brutal. No hay forma de seguir adelante si no tienes determinación. Como en muchas cosas en la vida, ¿no? Sí. ¿Crees que esa es una característica de Judith? La determinación, totalmente. ¿La adquieres en Cuba o la adquieres cuando sales de Cuba? O sea, cuando te enfrentas a lo desconocido. Yo creo que con eso se nace. Yo desde niña fui muy determinada. Yo siempre supe que yo quería ser artista, yo siempre supe que yo quería cantar. Me la pasaba disfrazada, cantándole a mi familia, les hacía show con mis primos, mi hermana, le cantaba a mi abuela, le hacía su espectáculo. Siempre yo fui muy determinada con eso, a tal punto de que convencí prácticamente a mis padres de que me llevaran a estudiar música. ¿No querían? Era complicado porque mi hermano estaba estudiando ballet, trataron de ponerme en el ballet para que estuviéramos juntos, pero yo no, nada que ver con el ballet, y entonces yo quería estudiar música y fui a eso. Entonces yo creo que la determinación sí fue algo que me marcó desde niña. En la pandemia yo decidí que por mucho que yo amara mi país y por mucho que yo quisiera estar ahí, porque yo quiero estar ahí, la realidad es esa. Yo no creo que naturalmente las personas quieran estar fuera de su país así porque sí. Pero a veces las circunstancias te arrojan a eso, y hay veces que tú tienes que ser capaz y ser valiente de mirarte en el espejo y decirte: amo estar aquí está toda mi familia, pero aquí no está mi sueño, y yo voy por eso. Brutal, claro. Sí. Y entonces dices, me voy. Pues sí. Y pues salió esta oportunidad que les comentaba de irme a Holanda a tocar, y me fui. No sabía dónde iba a estar, no sabía que era México, pero sabía que en algún lugar iba a ser. O sea, estás en la pandemia en Cuba, te das cuenta, haces caso a esa intuición, ¿no? Y es eso, o sea, ¿qué importancia le das? O sea, ¿cómo has construido tu camino? ¿A partir de un plan y con esa determinación de seguirlo? ¿O escuchas la voz de la intuición? O sea, ¿cómo ha sido? Yo creo que ha sido un poco de las dos cosas. Como que yo me considero una persona muy intuitiva. Ajá. Y sí he sabido escuchar a mi voz cuando he tenido momentos difíciles, que los he tenido, claro, que me dice: no tires la toalla ahora, continúa, mantente haciéndolo. Pero también parte de la determinación mía de pararme a hacer las cosas que yo sé que tengo que hacer para lograr lo que yo quiero lograr. O sea, es ambas partes, como balancear. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Totalmente. Entre eso. O sea, porque muchas veces puedes tener esa intuición, pero no lo sigues. O sea, no te levantas justo. ¿Cuántas veces en nuestras carreras como artistas nos caemos, ¿no? O sea, ya sea porque no hay jale, porque no hay trabajo, ya sea porque el proyecto en el que invertiste tanto tampoco te está dando lo que pensabas, porque te pasan cosas personales. Sí, totalmente. Para mí es una carrera como de resistencia. Sí, ¿no? Es que la vida es de resistencia. En la vida hay caídas continuas. Yo pienso que si yo no hubiera sido músico y también me hubiera tocado irme de mi país y estuviera como sin ser artista, pero en este mismo escenario, también hubiera tenido otros retos, ¿no? A lo mejor desde otro punto de vista, pero retos igual. Entonces, yo creo que sí consiste como en tener siempre el foco en lo que tú quieres. Totalmente. Y sí, o sea, respetar el momento, respetar los duelos, respetar cuando te fue mal. Yo creo que también un poco
los artistas estamos acostumbrados a no duelar cuando nos va mal en un proyecto. Sí. Y yo creo que es un duelo muy grande porque le ponemos muchísimo amor y muchísimo esfuerzo, incluso a veces invertimos muchísimo dinero, muchísimo tiempo, y cuando te va mal es como que la gente hace así, bueno, ya pero hay que seguir lo que viene. Y no. Yo creo que hay que darse el tiempo de decir, ok, esto no salió, ¿por qué no salió? Estoy triste, sí estoy triste. Sí. Entonces pasa el tiempo y sanamos y vamos a lo que viene. Fíjate que uno de los proyectos en los que invertí muchos años y tal, al final nos fue muy bien, pero yo terminé con una crisis existencial, una crisis, pues sí, psicológica, que pensar en ese proyecto me ponía mal, ¿sabes? O sea, tuve que tomar terapia, ¿sabes? Como, porque ese proyecto me hizo romper como un montón de creencias, un montón de cosas. Y al final sí tienes mucha razón. El duelo de haber concluido, por ejemplo, el proyecto, porque no fue como que me fue mal, sino concluyó. La meta se cumplió. Y luego se quedó un vacío. Claro. ¿Sabes? Como de que, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, todo lo había hecho para llegar a este punto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Realmente quiero seguirme dedicando. Y sí fue un duelo, de verdad, como de 2 años, en los que tuve que parar. O sea, tuve que parar y creo que, como dicen los artistas, a veces no nos detenemos, porque es que tampoco tenemos tanto tiempo. Es que es muy, o sea, sí lo hay, pero no nos queremos dar ese tiempo, ¿no? O sea, creo que estar siempre entre la balanza, entre la profesión, querer ganar plata de eso para vivir, pero a veces tener que hacer otras cosas, ¿no? O sea, es todo un tema. Sí, totalmente. Pero yo sí creo que cuando uno tiene un propósito y tiene la determinación y tiene un sueño, sí tiene que ir a eso. Tiene que ir a eso, y también el hecho de estar haciendo otra cosa, porque esa cosa es la que te va a dar la economía, el sustento, lo que sea, para lograr tu sueño. También es estarte dedicando a tu sueño. Totalmente. Entonces, si tú estás haciendo esa otra cosa con el foco en tu sueño, es parte del paquete. Totalmente. Es como ese trámite, sí. Creo que, y en la desesperación en la que a veces cae el artista, es que pierde el foco, o sea, pierde su propósito. Y para mí es fundamental tenerlo, o sea, empiezas ahí, porque entonces todo lo que va pasando, ¿no?, en la vida, y hasta las elecciones que vas teniendo, ¿no? O sea, las decisiones, las elecciones, es como, ok, esto entra en mi propósito. Esta relación sí es, ¿no? O sea, o no es, ¿no? Claro. Esta persona sí es o no es, este trabajo sí es o no es, ¿no? O sea, sí es, me parece eso fundamental. El duelo del migrante. Bueno, yo no sabía que emigrar era un duelo hasta hace poco que me lo dijo mi psicóloga. Pero yo siento que fue algo que, como yo estaba en modo supervivencia, desde el punto en el que llegué hasta hace muy poco, y me puedo seguir considerando en ese modo de alguna forma, no me había detenido a darme cuenta o a pensar que la separación, el exilio es un duelo, y es un duelo muy duro. Y sí, es triste, es a veces desesperante, porque piensas como que no lo vas a lograr y no tienes justo a tu familia que está como para contenerte, para decirte sí lo vas a lograr, todo está bien, yo estoy aquí. Yo también estaba bastante chiquita cuando lo hice, ¿no? Que tenía 22 años cuando yo llegué a México. Pero yo creo que era tal la emoción mía de ver lo maravillosa que es esta ciudad, de ver a tanta gente haciendo lo que ama hacer. Yo amo el arte, aquí hay tanto arte por todas partes, que yo estaba como en una burbuja, yo estaba como flotando, y a veces esa burbuja obviamente se pinchaba y me caía, ¿no? Y me daba esa tristeza, pero ahí volvía, y creo que ha sido como un autodescubrimiento muy grande el hecho de estar sola en un país que siento que me ha criado. A mí México me ha terminado de criar. Claro. Y yo a veces como que me gusta pensar que justo como que México ha sido mi segunda madre, como que ha sido mi punto en el cual yo he tenido que aprender a ser disciplinada, he tenido que justo aprender
que para lograr tu sueño a veces hay que hacer otras cosas y hay que enfocarse en otras cosas, pero sin perder ese foco, que es lo que te lleva a estar disciplinado, determinado. También a saberme autocomplacer y ¿cómo se dice? Animar, como del tenerme que dar ánimo yo misma. Sí. Ha sido todo un aprendizaje. Sí, eso es bien importante, y te lo iba a preguntar también a raíz de esto, como, ¿cuál es tu diálogo interno ahora? O sea, ¿qué cosas te dices? Pero, ¿en qué contexto? En este contexto, o sea, en esto de cuando tú te has tenido que sacar adelante, sabes que no está la proximidad de alguien familiar, no sé, de un amigo, tal, porque es un tema que para mí es bien importante, ¿no? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Qué nos decimos? ¿No? Entonces, en general, ¿tú cómo podrías definir ese diálogo interno? Yo creo que escuchándome, más que todo, más que hablándome, escuchándome, porque a veces yo soy una persona justa, muy determinada, puedo ser muy impulsiva, y a veces yo necesito todo lo contrario a eso. A veces yo necesito quedarme en mi casa, apagar la luz, dormir, leer, no ver a nadie. Como yo creo que el estar como presente y escucharme es mi diálogo interno principal, como escuchar qué quiero hacer, qué necesito yo ahora. Esto es lo que yo necesito, no, sí, ¿sabes? Como saber escucharme. ¿Por qué el trombón? ¿Cómo llegas a ese instrumento? O sea, ¿tú lo querías, lo visualizaste, dijiste, no, yo voy por el trombón? ¿O no. ¿Cómo fue? No es cliché, pero el trombón llegó a mí, yo no llegué al trombón. ¿Te habló? Sí. Sí, fue muy loco porque cuando yo quería entrar a la escuela de música, yo quería ser cantante y quería ser clarinetista. Okay. Yo amo el clarinete, es de mis instrumentos preferidos, yo quería tocar el clarinete. Hoy no me visualizo tocando el clarinete para nada, pero yo quería en ese entonces hacerlo. Y cuando llego a hacer las pruebas, en Cuba hacen como unas captaciones para ver si tienes el talento, como unas pruebas de actitud, le dicen. Actitud, o sea, ¿ya debes de llegar tocando algo? Actitud, sí. Wow. No tienes que entrar tocando nada, pero tienes que cantar, te hacen como pruebas de musicalidad, te hacen pruebas rítmicas, como para saber si estás conectado con ese lado musical. Claro. Exacto. Entonces, cuando yo llegué, pasé esa primera prueba, que era la prueba de actitud, aprobé, y después la segunda prueba era la prueba de los instrumentos, donde ahí se iba a definir qué instrumento ibas a tocar. Ok. Y por lo general, tú llegabas y decías, ok, yo quiero estudiar clarinete y canto. Y en el año que me tocó hacer las pruebas por mi edad, no fue así. Yo tuve que hacer como un pase por todos los instrumentos para decidir cuál era el que me convenía a mí por mis cualidades, por mi actitud, por todo. Y me pasaron justo por todos los instrumentos y determinaron que era el trombón. ¿Y cómo te enteras? O sea, también fue una historia muy curiosa porque en ese año entraron muy poquitos niños a la escuela de arte, y mi mamá y mi papá fueron a ver si había quedado en el listado y no vieron mi nombre, o sea, yo no estaba en la lista. Entonces yo empecé el curso en la escuela normal, no en la escuela de música, y una profesora fue a mi casa a avisar de que yo había entrado a la escuela de música. O sea, una profesora de la escuela no te vio y dijo... Exacto, yo no, me vieron como que había faltado las clases y no entendían qué había pasado. Y fueron a avisarme a la casa. Y justo estábamos yo y mi abuela, y llega esa profesora, me avisa de que... ¿No estaban tus papás? No estaban mis papás. Y entonces mi abuela saca de una gaveta, de los que tienen las abuelas llenas de cosas, una foto de mi bisabuelo que era trombonista. Ay, no te creo, wow. Sí, y yo no lo sabía. O sea, yo cuando me dijeron trombón, yo estaba así de que, ¿qué es? No era lo que yo quería. Pero justo así fue como... O sea, cuando tú viste ¿nunca habías visto esa foto de tu abuelo? No, yo no había visto esa foto. ¿No sabías que tu abuelo tocaba? No sabía que mi abuelo tocaba el trombón. Ah, no, qué loco. Sí, fue muy loco. O sea, literal, el instrumento... Vino a mí. Sí. ¿Tú crees eso?
que de alguna manera nosotros en el presente estamos resolviendo cosas de nuestras generaciones pasadas, o no sé si resolviendo es la palabra, o continuando. Sí, yo creo que siempre hay una continuidad. Yo creo que aunque no lo creas o no, hay una continuidad. Es genética, es de muchas formas, es evolución, ¿no? Pero más allá de la genética, o sea, yo estuve un tiempo, de hecho hice Diablo con Producciones de Nadia a partir de una investigación que hice de mi árbol genealógico, ¿no? O sea, yo tenía un tema ahí como psicológico que no encontraba en mi presente, y entonces empecé a estudiar metagenealogía y por ahí como cosas sobre el árbol genealógico, y encontré un montón de información. Y encontré básicamente que tenía una conexión con mi abuelo paterno que no conocí. O sea, que muere cuando mi papá es un bebé aún de 2 años. Entonces, eso que encontré ahí le dio un completo sentido a mi vida y a mi carrera también. O sea, se dice que los nietos resuelven a los abuelos. Pues en mi caso tiene todo el sentido. No lo sabía, pero qué loco. Tiene todo el sentido. Qué fuerte. Sí. Oye, y entonces, tu presente, ¿en qué estás ahora? O sea... Pues bueno, ahora estoy haciendo varias cosas, como siempre, pero esencialmente estoy de tour con Alejandro Sanz. Estoy haciendo los coros, las percusiones y el trombón. Así, corte a Alejandro Sanz. Sí, y pues también estoy, justo voy a sacar algunas cosas de mi proyecto, quiero sacar unos sencillos porque antes de que se acabe el año quiero sacar mi primer EP y estoy trabajando en eso. Increíble. Sí. A ver, es que son 2 cosas muy importantes. ¿Cómo llega Alejandro Sanz a tu vida? Aquí en México, 90s, 2000, o sea, obviamente todo mundo sabe quién es Alejandro Sanz. Y aquí, o sea, golpeó durísimo generaciones. O sea, hay generaciones que cantamos sus canciones, ¿no? O sea, ¿cómo llega? ¿Cómo fue? El año pasado yo grabé con Javier Limón, un productor muy importante de España. Grabé mi primer sencillo con él y Frank Massa. Y a través de Javier Limón, que Javier Limón es muy amigo de Alejandro Sanz, creo que creamos un vínculo porque una vez tuvimos una videollamada y Sanz estaba y me vio y escuchó la canción, y le gustó. Y en fin, yo creo que por ahí empezó el lazo y luego su director musical, Mike Ciro, me habla para... Primero me habló por el DM de Instagram, que para mí es horrible, yo lo llevo muy mal. ¿Quién te habló? El director musical de Alejandro Sanz. Y yo no lo vi. A los 3 meses me escribe por WhatsApp y me dice, al fin te contacto. Y me propone. ¿No habías visto? O sea, ¿te escribió? No lo había visto, no. Yo estaba en Brasil, estaba tocando en Brasil y no lo había visto. Wow. Sí. Y volvió a tocar la puerta, dijo, bueno, sí, ¿de qué vas? Sí. O sea, y cuando te enteras de esto, ¿qué causa? O sea... Pues me dio mucha alegría. Siento que es una gran... Primero, cuando estaba girando con Carlos Rivera, me tocó ver a Alejandro Sanz una noche antes. Yo tocaba en un escenario creo que era en Dallas o en Texas o algo así, y él tocaba en el mismo escenario la noche antes. Y como eran de la misma... No sé, nos invitaron al concierto. Y yo me quedé así de, wow, qué músicos. Sí, no, están brutales. Qué músicos. Y yo decía... Hay un trompetista, Mirón, que me encanta y lo admiro muchísimo, y lo veía y decía, wow, ojalá algún día yo pueda tocar con él. Nos hablamos incluso una vez por Instagram y le dije, ojalá algún día pueda tocar contigo, y él me dijo, ojalá que sí. Y justo cuando nos y el universo riéndose, así el universo así de, te tengo una sorpresita. Sí, ¿no? Entonces para mí la noticia fue más de que, wow, voy a entrar a una escuela fenomenal, o sea, es justo lo que yo necesito ahora, empaparme, aprender de músicos tan geniales como ellos, como Alejandro Sanz. Claro, porque no solo es Alejandro Sanz, o sea, es todo lo que está, toda una experiencia. Totalmente. ¿No? ¿Y vas a entrar con estos músicos o es una nueva generación de músicos? ¿Cómo? Es la misma banda que estaba, yo soy nueva, digamos. Increíble, felicidades, ¿no? Te va a ir increíble. Y entonces, antes de Alejandro, estuviste también con Mon Laferte. Digo, estoy poniendo en contexto, como tratando de dibujar este camino
entiendo que estás haciendo más cosas y que has hecho más colaboraciones, pero bueno, hay nombres que destacan, ¿no? Sí, y más que nombres, porque destacan en el nombre, destacan en el tiempo que le dediqué a los proyectos. Yo me pasé un año entero girando con Carlos Rivera, me pasé casi un año girando con Mon Laferte. Son los proyectos como más largos y más importantes donde he estado. Importantes en el sentido porque le he dedicado más energía y más tiempo. Sí, justo con Mon Laferte hice el tour de Autopoyética en el 2024 y también fue muy bonito, aprendí muchísimo ahí. Sí. Qué bonito. Hoy, Judith Rojas, ¿qué le diría a esa Judith que recibe a la maestra y le dice, bueno, te quedaste en el trombón? ¿Qué te dirías? En ese momento... De hoy a ese momento. Que me lance, que sea bien fresca, que acepte todas las oportunidades solamente por experimentar, que aproveche cada momento, cada aprendizaje que la vida me ponga en el camino, que no tenga miedo, que confíe en mí. ¿Confías en ti? Mucho, mucho. ¿La confianza se adquiere? Yo creo que sí, que se trabaja. Yo creo que es una decisión de todos los días confiar en ti. Yo decido confiar en mí todos los días. Y el siguiente, ¿cuántos años tienes ahora? 25. Ok. ¿Tú qué crees que le diría una Judith de 45, 50 años a esta Judith de 25? Uf. Qué difícil. Una Judith de 50 años, a mí ahora, yo creo que le diría que apueste todo lo que tiene a lo que ya ella sabe que es lo que quiere. Porque siento que a veces yo tengo bien claro lo que tengo y lo que porto, lo que quiero, pero me cuesta dar ese paso. A todos nos cuesta y dudamos un poco, ¿no? Claro. Yo creo que eso le diría, como que se aviente, que no dude. O sea, sí, esta niña Judith, ¿no? Que le dan el trombón, o sea, sigue volando, ¿no? O sea, sí se aventó al vacío, pienso. Sí, totalmente. Y es un vuelo, ¿no? O sea, al final me parecen decisiones súper importantes que se van haciendo cada tiempo en la vida, ¿no? O sea, cada tiempo en la vida tienes que volverte a aventar y otra vez darle, ¿no? Y llegas a un punto casi siempre desconocido, pero creo que al final la vida para mí en eso consiste, ¿no? Como irte aventando, irte preparando, ir adquiriendo nuevas herramientas para seguir en ese camino, seguir en ese vuelo, ¿no? ¿Cuántas horas al día le dedicas a tu instrumento? Depende. Cuando estoy en gira y cuando estoy en ensayos para un proyecto determinado, no le puedo dedicar las mismas horas que cuando no lo estoy, ¿no? Pero siempre trato de mínimo estudiar unas 2 horas al día para mantener, es como un deporte, al final es una musculatura, es una memoria muscular. Y sí, mínimo eso, digamos como una regla fundamental. O sea, 2 horas al trombón. Sí. 2 horas, o sea, 2 horas para trombón y percusión. No, 2 horas al trombón. Yo soy trombonista de profesión. Y lo demás lo traigo porque lo traigo y lo estudian, pero estudiar el trombón, o sea, el trombón es un instrumento muy demandante físicamente. Me imagino. Y yo trato de mantener esa calidad que a mí me gusta, con la que me gusta presentarme, y entonces para eso le dedico ese tiempo. Y a veces cuando estoy en gira confieso que no se puede, es imposible. Claro. Ya tienes que prepararte desde antes. ¿Cómo? O sea, es que tienes que prepararte desde antes, o sea, ya vas preparado a la gira. Sí, pero también en el proceso de gira son giras, imagínate que cuando se hacen giras, no sé, de 3 meses seguidos, es difícil porque pierdes ese ritmo bueno, me imagino que con los bailarines es igual, pierden ese ritmo de lo que es
pararte, entrenar igual, hacer tu día, ¿no? Exacto. Ajá. Y yo también estoy acostumbrada como a pararme, hacerme mi café, ponerme a tocar, como chill. Y cuando estás de tour, tienes un llamado a las 7 de la mañana porque el vuelo sale a las 9 y tienes que correr para acá y llegar y hacer el, ¿cómo se llama? El sound check y el así. A mí, ¿sabes qué es lo que más me cuesta trabajo en una gira? Es la comida, la alimentación. O sea, para llegar a una temporada de danza, que es lo último que estaba haciendo como más, pues te preparas físicamente. Sí. Entonces yo trato de llevar una dieta específica, ¿no? En el previo y cuando estoy ya en temporada, pero cuando me toca salir es como... Y mi estómago se hace un revoltijo y me cuesta trabajo como... acostumbrarme, o sea, sí, luego ya estoy inflamado, así voy a dar función. Las cosas en las que se preocupan bailarines. Claro, no, yo no tengo ese problema. Yo soy bien glotona, me encanta comer donde quiera. La comida de todos los lugares que conozco es riquísima, me encanta, sí, yo lo disfruto mucho, esa parte. Oye, a ver, una cosa que para mí es importante ya en un trip como muy personal, mi relación con las redes sociales, ¿no? O sea, mucho tiempo, claro que me ha dado mucho trabajo y bueno, gracias a las redes sociales, pues a los proyectos en los que he estado nos ha ido bien. Pero tengo un tema personal con las redes sociales, o sea, ahorita lo comentas, ¿no? Como que te llegan mensajes, no los revisas, pero por redes sociales ven tu trabajo, o sea, en realidad creo que es importante que el artista trabaje sus redes sociales muy específico, ¿no? ¿Qué relación tienes tú con las redes sociales? Mira, las redes sociales para mí son todo menos sociales. Porque yo tengo una relación con ella bastante profesional, la verdad. Las utilizo, no dejo que me utilicen, porque siento que estamos en una época donde las redes utilizan a la gente, no la gente a las redes. Y yo creo que es para los artistas, para las personas que tenemos un mensaje que darle al mundo, de la manera que sea, ya sea a través de la música, a través de esta entrevista, a través de la danza, de lo que sea, es muy importante y es una expansión. Es un gran canal, ¿no? Es un gran canal. Antes el ser humano no tenía esta posibilidad. Y yo creo que hay que verlo con esos ojos. Y yo en lo personal justo las utilizo para hacer llegar mi arte lo más alto que pueda a la mayor cantidad de personas que pueda. Gracias a las redes sociales he tenido muchísimas oportunidades, como gracias a las redes sociales estoy aquí hoy, estoy en México, he tenido un montón de proyectos. Entonces, sí, yo creo que son un gran aliado para las personas hoy en día si las sabes utilizar. Sí, porque si no Si no, te consumen. No, totalmente, o sea, sí, de verdad creo que para mí es un gran avance en muchos sentidos, sobre todo en lo profesional, nada más, porque en lo personal al principio era divertido, ¿no? O sea, cuando nosotros en México llegó Facebook y tal, era divertido conectarte con la gente. Ahora me parece una suerte casi que de adicción, ¿sabes? O sea, para mucha gente hay un tema muy complicado con las redes y la forma en la que se ven, para los chicos, los niños, o sea, ¿no? Los adolescentes. Entonces creo que ahí es un tema bien... Claro, es que yo pienso que, imagínate, antes de que existieran las redes sociales, ¿cuántas caras veía un ser humano por día? ¿Y cuántas ve ahora? Sí, no. Entonces se está comparando con una cantidad de personas constantemente que ni siquiera conoce, que no sabe si es real lo que están mostrando. Entonces, sobre todo para los adolescentes que todavía no tienen esa herramienta de decir, esto no es real, esto es otra persona, es otro contexto, es otro país, no soy yo, puede ser peligroso, sí. Sí, muy peligroso. Sí. Bueno, Judith, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista.